Saludos y bendiciones. Nuevamente, continuamos entonces por acá. Vamos a la clase número 17 de lo que es este hermoso estudio sobre lo que es la cristología. El descenso de Jesús al infierno. Lo que muchos no aceptan y parece que no fuera correcto, que estuviera fuera de orden y que muchos creen, bueno, que Jesús murió y de una vez se fue al paraíso, por lo que está escrito allá de lo que él le dijo al ladrón: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ahí quieren muchos que Jesús iba para el paraíso, pero no iba al paraíso, iba al infierno. Vamos a estudiarlo. El descenso al infierno. Para poder tener mayor comprensión de esto, debemos estudiar la doctrina del infierno. Hay tres términos en el griego para definir el infierno. ¿Cuáles son? Hades, Tártaro, Gehenna o Gehinnom. Pasemos a describir cada uno. Hades, región de los espíritus de los muertos perdidos, incluyendo los muertos bienaventurados en los tiempos anteriores a la ascensión de Cristo. El Hades en la actualidad es un estado intermedio entre la muerte y la resurrección para vida y la resurrección para condenación en el Gehenna. Lucas 16:23. Tártaro, traducido como infierno, segunda de Pedro 2:4, está constituido por las prisiones de oscuridad, lugar donde fueron arrojados los ángeles caídos para ser reservados al juicio. Este lugar solo es habitado por los ángeles caídos, Gehenna o Gehinnom. Este término se usa para describir el lugar donde van a ser lanzados los seres que están en el Hades después del juicio de Apocalipsis 20:13, denominado el juicio del gran trono blanco. De paso, es el quinto y último juicio. Apocalipsis 20:11 al 15. También será lanzado la bestia, es el que lo va a estrenar, y el falso profeta. Ellos dos son los que van a estrenarlo. Apocalipsis 19:20. Y junto con ellos el diablo, el segundo que va para allá. Apocalipsis 20:10. Este lugar es el de tormento eterno. Este es el lugar al que Jesús describe como el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere, de Marcos 9:44 al 48. Por lo tanto, las llamas que hoy en día están en el infierno, pastor, se van a apagar un día. ¿Sabe por qué? Porque el infierno está aquí mismo en la tierra, está en el centro de la tierra. Científicamente todos saben que el corazón de la tierra es una bola de fuego. Los volcanes son sus respiraderos. Ahora, la tierra, luego del final del milenio, toda va a ser deshecha. Toda se va a quemar. Por lo tanto, si se quema la tierra, se quema con tu corazón. ¿Estamos claros? Todos los seres que están ahí van a ser sacados. Esa es la última resurrección. Esa es la resurrección para perdición perpetua. Ellos van a ser juzgados fuera de la tierra, y ese es el juicio del gran trono blanco, donde solamente va a haber un tipo de seres, los perdidos, y solamente va a haber una decisión, todos condenados. Por lo tanto, la iglesia no pasará por el juicio del gran trono blanco. El otro juicio es el juicio de los ángeles caídos. El otro juicio es el juicio a las naciones. El otro juicio es el juicio a la nación de Israel. Y el primer juicio es en el que usted y yo vamos a participar. ¿Cuál es ese?
el bimá de Cristo. El bimá de Cristo. Ese juicio va a ser en el tercer cielo, donde usted y yo vamos a ser juzgados, toditos. Esa es la cola, dice un amigo por ahí, donde nadie se va a querer colar hacia adelante o colear. Todo el mundo se va a querer colear hacia atrás. Pasa tú, pastor, pasa tú. No, pasa tú. Primero las damas. Yo soy mi caballero. No, pasa tú. Todos quieren colarse hacia atrás. Ahora, en ese juicio no van a haber condenados tampoco. Todos ya somos salvos. Ese es el juicio a donde va la iglesia. A un juicio para ser galardonados luego de ser juzgados y que se nos diga el por qué vamos a ser galardonados si es que tenemos mérito para ser galardonados, que es el otro detalle. Eso lo vamos a ver, creo que es en la materia 6, por ahí, escatología bíblica. Ahora, los que quieran adelantarse, métanse en YouTube y la buscan. Ahí está escatología. Perdón, materia 8. Ahora, en este caso, el infierno, donde están los perdidos actualmente, se va a cerrar. No hay demonios, pastor. En el infierno no hay demonios. Bíblicamente los demonios están ¿a dónde? En los lugares celestiales. En el infierno no hay demonios, ni van a estar. Es más, ellos van a ir un día a condenación. Ellos mismos se lo dijeron a Jesús: no nos atormentes antes, porque va a haber un tiempo en el que van a ser atormentados, pero ese tormento va a ser después del juicio. Si no hay juicio, no hay envío a. Y los demonios no van al infierno, porque eso se va a pagar. Ellos no van a resucitar. ¿A dónde van los demonios? Al lago que arde con fuego y azufre con su jefe. Con el jefe de ellos, pues, no es suyo. Por si acaso, ¿no? Y el jefe mío va para allá, no. El jefe de ellos. Así como el diablo no va ni está en el infierno, ellos tampoco. Entonces dejemos de caer en ese cuentico de que un demonio, ¿de dónde viene el demonio? Una persona que está demonizada. Y el demonio, como el que está ministrando, no sabe, no tiene conocimiento, es un neófito. El demonio le dice: vengo del infierno. Ah, mira, viene del infierno. Estúpido, eso no existe para ellos. ¿A qué se fueron? Si un demonio le dijo que viene del infierno, los demonios son hijos de su padre el diablo. Si el diablo es padre de mentira, ¿los hijos qué son? Entonces lo que están diciendo ellos es verdad. No es mentira. Entonces, si un demonio algún día usted le dice, porque usted se ponga a hablar con el demonio, yo no sé cuál es la gracia, porque Jesús no nos mandó a hablar con demonios, nos mandó a echarlo fuera. ¿A qué nos mandó? A echarlo fuera del cuerpo. Sí que también. Porque hay otro problema con los demonizados, que el demonio no está dentro, está afuera. Hay una cosa que es posesión y otra cosa que es influencia. Son dos cosas diferentes. Eso lo vamos a ver cuando veamos la materia de conflicto entre dos reinos. No se retire, que esto se pone bueno. Ajá. Entonces, entendamos esa parte. Seguimos acá. En Apocalipsis 20, 11 al 15. También será lanzado la bestia y el falso profeta. Le dije que esos son los que van a estrenar el lago que arde con fuego y azufre. Escúcheme, que no está en la tierra. Es algo que está fuera de la tierra. Se cree que es una galaxia fuera de la tierra, porque de él es que Jesús dice que ese es el fuego que nunca se apaga y el gusano que nunca muere. De estos tres lugares, Jesús descendió, oiga, al Hades. Pero debemos destacar que el Hades se dividía en dos departamentos o secciones. La parte superior, llamada el seno de Abraham, donde fue ¿quién? Lázaro. Y la parte inferior, llamada el lugar de tormento, donde fue el rico. Lucas 16, 19 y 31. De estas dos secciones del Hades, Jesús estuvo primeramente en el lugar de tormento. Pablo es claro en el asunto cuando en la carta a los Efesios nos dice: y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero, oiga, a las partes más bajas de la tierra? ¿A las qué?
partes más bajas de la tierra. ¿Eso está dónde? Efesios 4:9, búsquelo y lo lee. Si hacemos crítica de los términos mencionados en el pasaje, Pablo dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. No dijo a las partes bajas. Esto indica que Jesús descendió a la parte inferior del Hades, que es el lugar de tormento. Jesús tenía que descender a ese lugar porque es el sitio que nos pertenecía a nosotros. Él ocupó nuestro lugar en todos los aspectos. Sin lugar a dudas, fue atormentado, oiga, 3 días y 3 noches, según lo descrito en el libro de Jonás 2, 1 y 10, y el Salmo 88, 1 y 18. Lo es corroborado por el Evangelio de Lucas 16, 23. Acuérdense que Jesús no bajó en calidad de hijo de Dios a ese lugar. Jesús bajó en calidad de pecador. Entonces, si bajó en calidad de pecador, ¿en qué posición tenía que ir? A ese lugar. Porque él tenía que cumplir los 3 días y las 3 noches para que entonces se produjese el milagro de la resurrección. Si Jesús no muere, ¿cómo resucita? Si Jesús no pierde la vida, ¿cómo la vida entra en él? Para luego entonces él transferirnos a nosotros. ¿Estamos aquí? Amén. Ok. Entonces, los descensos y los ascensos de Jesús del infierno. Vamos a ver esto aquí. Según el testimonio del apóstol Pablo, Jesús al morir descendió 2 veces a las profundidades de la tierra y ascendió 2 veces a los lugares altos, al tercer cielo. Le doy una explicación acertada y exegética. Cuando Jesús muere, murió como un maldito, siendo el germen del pecado. Pasó por el juicio de Dios y obtuvo un veredicto de culpable, siendo inocente. Por dicho veredicto, tuvo la condena de ir a un lugar de tormento. Lucas 16, 19 y 25, Salmo 88, 1 y 7, Jonás 2, 1 y 9. Por favor, lean y estudien los textos, pero no descontextualice, contextualice, haga exégesis, no hay exégesis de lo que va a leer. Que el apóstol Pablo lo catalogó como la parte más baja de la tierra, Efesios 4:9. Ese lugar es al que hacemos mención Jesús en una historia que narra acerca de 2 personajes que al morir en forma individual fueron ambos al abismo y a la morada de los muertos, llamada Hades en el lenguaje griego, o Seol en su equivalente en el hebreo. El pasaje dice que este lugar se compone de 2 departamentos. La parte superior del Hades, que es el seno de Abraham, y la parte inferior llamada la parte más baja, que es el lugar de tormento. Analicemos el pasaje para seguir con el estudio. Oiga, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
y murió también el rico, y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces. ¿Quién estaba dando voces? El rico. Ahora, aclaro aquí, aunque ya yo lo dije, pero lo voy a recalcar. Señoras y señores, aunque usted oiga por la boca del que sea, tenga los soles o las estrellas que tenga aquí, esto no es una parábola, es una historia. Sin embargo, yo he visto gente con soles aquí, estrellas, que dicen la parábola del rico y Lázaro. No, en las parábolas no hay nombres propios. Aquí vamos a conseguir 3. En las parábolas se habla de Sutano, Mengano, Sustanejo y Perencejo. No hay nombres como tal. Aquí hay 3 nombres. ¿Cuáles son? Lázaro, 1. Abraham, 2. Y el otro lo conseguimos más adelante. No se preocupe, pastor. Ya lo vamos a ver. Ya ahí hay 2. Estamos pendientes. Entonces estaba dando voces, ¿quién? El rico. Y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado. Nótese que no estaba gozando como lo hacía en la tierra, porque los millones y la posesión que tenga y los títulos que la gente tenga le sirven aquí en la tierra. Después que nos vamos de aquí, no decidimos, ni hacemos, ni escogemos sitios. Entonces, parémosle a esto, compañeros. Dice que estaba atormentado en esa llama. Pero Abraham le dijo, hijo, recuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Y Lázaro también vale. Y ya he mencionado los nombres 2 veces. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿Sí? Aunque el rico podía ver allá, Lázaro no habla, no dice nada, no pasaba nada. ¿Por qué razón Lázaro no hablaba? Porque estaba mudo. ¿No le habían dicho cuál era el idioma de allá? No. Él estaba siendo consolado. Él estaba, como lo dijo el salmista, en el Seol no hay memoria de ti. Estaba dormido. ¿Estaba hablando quién? El rico, que sí estaba en su consciente. Quiere decir que en el infierno se siente. Ahora, oiga bien, esta conversación aquí queda aquí, pero usted sabe que ella sigue más adelante, cuando el rico le dice al padre Abraham, es decir, cuando ya él se resignó, que ya él estaba perdido, que ya él sabía que Lázaro no iba a ir a hacer nada, no podía hacer nada, él le dijo, Padre Abraham, ¿tengo cuántos hermanos? 5 hermanos allá en la tierra. Y quiero que entonces despierte a Lázaro, que deje de gozar como está gozando allá y que vaya allá y que le diga a mis hermanos que vengan acá a este lugar. ¿Qué fue lo que dijo el padre Abraham? Ahí está el tercer nombre. ¿Qué le dijo? A Moisés y a los profetas tienen. Oigan. Pero el detalle está, el hombre se empecinó, como cuando estaba aquí en la tierra mandaba. Entonces le dice, Padre Abraham, pero si se empeña otra vez, que envíe a quién? A Lázaro. Ahora la pregunta es, si Lázaro viene, ¿qué mensaje iba a traer? ¿Cuál era el mensaje de Lázaro? No, lo que Moisés y los profetas. Entonces no era necesario, ya los tenían aquí. Entonces, otra cosa. ¿Por qué cree usted que se pierde el rico y se salva Lázaro? Porque el otro era rico y porque este era pobre. No, aquí hay que entender esto. Si lo que salva a la gente es Moisés y los profetas, entonces tiene que Lázaro haberle prestado atención a Moisés y a los profetas y el otro no le pagó. No tiene otra explicación. Si usted le consiguió otra, por favor, démela. Yo quiero aprender también. Pero creo que aquí el detalle, porque ¿qué le menciona el padre Abraham? Moisés y los profetas. Es decir, con Moisés y los profetas basta para no venir aquí. Y dice para allá por donde se fue Lázaro. Pero si Lázaro se levanta de aquí, se va para allá para arriba, ¿qué es lo que les va a predicar?
a Moisés y a los profetas, porque eso es lo que hay. No hay otra. Es como ahorita. ¿Cuál es el mensaje? Cristo. No hay otro mensaje. Entonces, ¿qué necesidad? Escúcheme esto. ¿Qué necesidad tiene Cristo ahorita de agarrar a un hombre, llevárselo al infierno 2 días, 1 día, media hora y explicarle un poco de cosas allá, llevarlo al cielo y traerlo otra vez para que venga a enseñar aquí? Ya no tenemos el mensaje de los 4 evangelios. Ahora le digo algo más. De Cristo Jesús no solamente hablan los 4 evangelios. Hay fuentes fuera de la Biblia que hablan de Jesús. Y a veces hasta más claras que algunos de los evangelios, porque lo sé. Deje que le envíe el resto de este material. Adicional le voy a mandar otra cosita por ahí sobre Cristo más que un rabino. Es un materialazo que tenemos por ahí adicional a esto, que tiene que ver con que hay más de lo que está escrito en los 4 evangelios. Más de lo que Pablo dijo también. Más de lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Es más, de Cristo Jesús, escúcheme esto, hay más de 4,000 textos originales, los cuales se escribieron entre un aproximado de unos 25 años después de Cristo. Los primeros se escribieron como a los 12, 15 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Los primeros, que es el Evangelio de Marcos, y así sucesivamente. Los evangelios, los 4, se escribieron antes del año 70 de la destrucción del templo. Todos. Aunque algunos historiadores dicen que el Evangelio de Juan, y que se escribió al año 95. No, porque Juan, hay cosas que Juan dice que no las menciona de la destrucción del templo, porque cuando se destruyó el templo de Jerusalén, todo Israel fue arrasado. Todo. Todos los evangelios se escribieron antes del año 70 de Cristo. Y cuando decimos del año 70 de Cristo, no estamos diciendo después de la muerte. Estamos diciendo de su nacimiento a. Se cree que el último evangelio se escribió sobre el año 60 o el 65 cuando mucho, porque en el año 70 Israel es rodeada toda por 3 años. Y fue ahorcada hasta que la acabaron. Los esparcieron. Los que quedaron vivos se fueron a diferentes lugares. Roma se apoderó de eso. Luego Israel en el 125 nuevamente trató de reagruparse. Nuevamente estaban otra vez como las avispas cuando uno les tumba la mitad del cojón. No lo entendemos aquí. No sé si los que me están oyendo entiendan eso. Ahora, resulta que en ese tiempo Roma volvió a agarrar a los judíos y los acabó en cuanto a como población. Muchos quedaron, huyeron, se fueron. Y de ahí para acá es que ese territorio se llama Palestina, para aniquilar el nombre de Israel o el nombre de Judá o cualquier otro nombre. Por esa razón es que todos los que hablan sin conocer la historia ahora hablan de Palestina del 125 de Jesús para acá. Pero antes de que Israel llegara a ese lugar, ¿cómo se llamaba eso? La tierra así en grande en general, ¿cómo se llamaba? Ya se les olvidó la cancioncita que cantábamos. A tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. ¿Cómo se llamaba eso? Canaán, señoras y señores, porque viene de Can. ¿Hijo de quién? De ese mismo, el del arca. No es. Eso viene de Can, Canaán. ¿Estamos a dónde por aquí? Ok. A este lugar, lo que leíamos está en Mateo 16, 19 al 26. La historia del rico y Lázaro. Este lugar de tormento, el infierno, el cual hace referencia, el pasaje es donde Jesús fue por su condición al morir. Fue el germen del pecado sin relación con el pecado. Segunda a Corintios, 5:21. Hebreos 9:14 y Primera de Pedro 2:24 y Hechos, maldición, Gálatas 3:13. Él tuvo que ocupar nuestro lugar en el Hades o infierno y ser atormentado 3 días y 3 noches. Hechos 2:31
y 32. Y aquí no estamos hablando de purgatorio, señores y señores. Nada que ver con purgatorio. No estaba purgando nada. Luego Dios lo justifica. Oiga, por el cumplimiento de ¿qué? La ley y los profetas. Lo que le acabo de decir, que lo que llevó aquí a Lázaro al lugar de reposo fue la ley, los salmos y los profetas. Y lo que llevó al rico al lugar de tormento fue que no escuchó a Moisés y a los profetas, pero Jesús sí, y por vivirlo, entonces fue justificado. Y lo vivifica, es decir, la ley y los profetas impartiendo la vida eterna, vence la muerte o las muertes, pasando por las muertes, Juan 12, 23 y 24, Hebreo 2, 14, vence al Hades, Hechos 2, 27, y luego vence al que tenía el imperio de la muerte, Hebreo 2, 14. Posteriormente resucita, primera a Corintios 1, 20 y 25. Y se les aparece a las mujeres en la entrada del sepulcro. Y de inmediato va al Padre, Juan 20, 17. Luego de estar en el trono de la gracia, se presenta como ofrenda al Padre, Hebreo 9:26. Luego volvió a descender a la parte más baja de la tierra. Oiga, anunció su victoria a los espíritus encarcelados que murieron en desobediencia. Oiga, para ratificar su estado de condenación. Primera de Pedro 3, 18 y 20. Y luego fue a la parte superior del Hades, al seno de Abraham, anunció las buenas nuevas de salvación a los que murieron teniendo una relación con Dios, donde estaba Lázaro, con el Dios eterno en las diferentes dispensaciones, antes de la dispensación de la gracia, para que entren en el programa de salvación. Primera de Pedro 4:16. Cautivó lo que tenía cautivo al hombre. Ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que tenía cautivo al hombre? ¿Qué es lo que tenía cautivo al hombre? El pecado. El pecado. Entonces, eso él lo cautivó. Eso es lo que él cautivó en ese lugar. Amén. Esto es el pecado y la muerte. Efesios 4:8. Les impartió justicia y la vida a los que estaban en el seno de Abraham, incluyendo ¿quién? Lázaro, para que forme parte de la resurrección juntamente con la iglesia. ¿Sabe quién estaba ahí en el seno de Abraham también? El ladrón que murió, al cual él le dijo, de cierto te digo, hoy, debiera haber ahí, estarás conmigo en el paraíso. Por eso fue ¿cuántos días después? Después de que Jesús tuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, resucita, sube al cielo, sella el pacto, desciende nuevamente al infierno, a las partes más bajas, lugar de condenación, predica a todos los que murieron en el tiempo del diluvio, ¿sí? Para reafirmar su condenación, y luego entonces viene a este lugar donde estaban todos los que habían muerto en obediencia a la ley, los salmos y los profetas. ¿Están aquí? Ok. Ahora, esto es el pecado y las muertes. Efesios 4:8, les impartió justicia y la vida a los que estaban en el seno de Abraham para que formen parte de la resurrección juntamente con la iglesia. Luego se les aparece a los discípulos en 2 oportunidades, Juan 20, 19 y 24,
igual hace su aparición a más de 500 de sus seguidores. Primera a Corintios 15, 5 y 9. Permanece con sus discípulos 40 días. Hechos 1, 3 al 10. Y 40, 41 del mismo. Luego es ascendido a los cielos por segunda vez. Hechos 1, 9 y 11. Cumpliendo lo dicho por el profeta Daniel 7, 13 y 14. Sentándose a la diestra del Padre Eterno. Todo este relato es un resumen de las ascensiones de Jesús al cielo y los descensos de Jesús al infierno, acerca de la justificación de Jesús. Vamos a ver acerca de la justificación de Jesús. Dios, para vivificar a Jesús, primero tuvo que justificarlo, porque lo que produce la vida es la justicia. El término que se utilizó del griego justificado da la idea de considerar a alguien justo y en el tribunal de Dios. Solo se podía considerar justo aquel que le diera cumplimiento a la ley. Romanos 2:13. En primera a Timoteo 3:16 se da la idea de una forma tácita que el Espíritu Santo fue el agente encargado de justificar a Jesús en su espíritu. Esto lo decimos por el término que se utilizó en el griego, justificado, que indica dicha acción. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue ese? Jesús. Ajá. Dios fue manifestado en carne. Ese es Jesús. Y justificado en el Espíritu. ¿Quién justificó a Jesús? El Espíritu Santo. ¿Por qué lo justificó? Porque vivió los 613 mandamientos. ¿Sí? La frase en el Espíritu para hacer referencia a lo justificado no solo es atribuido a la acción del Espíritu Santo en la obra de justificación, sino la acción directa del Espíritu Santo justificando a Jesús en el Espíritu. Debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo nunca podría llevar a cabo dicha acción sin tener un argumento o razón para hacerlo. Él debía tener una evidencia de peso para poder librar a Jesús del estado de pecado en el cual Jesús se encontraba. Por tanto, el elemento que Dios utilizó para justificar a Jesús en su espíritu fue el cumplimiento de la ley y los mandamientos de Dios. La ley podía justificar y vivificar al hombre. Pablo nunca negó la posibilidad. Ahora que no hubo uno que pudiera cumplir la ley para ser justificado por ella, eso es otra cosa. Pablo dijo que el mandamiento, es decir, la ley que se me dio para vida, produjo en mí la muerte, al no poderla cumplir. ¿Por qué Pablo no pudo cumplir la ley? ¿Por qué no pudo cumplir la ley? Porque Pablo estaba en la naturaleza que estaba David cuando exclamó el Salmo 93. ¿Qué naturaleza tenía David? Caído en Adán. ¿Por qué Jesús sí la pudo vivir? Porque Jesús no tenía la naturaleza que tenía David, ni la de Pablo tampoco. ¿Qué naturaleza tenía Jesús en sí? La divina. Jesús no estaba en estado de condenación. Sobre él fue tirado el estado de condenación del Getsemaní para acá, hasta el Gólgota y más allá, hasta el infierno. Ahora, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida,
a mí me resultó para muerte. Eso es para ti, Pablo, pero para Cristo no. Romanos 7:10. Cristo fue justificado, oiga, por la obediencia a las demandas de Dios ante el tribunal de Dios. No había pecado registrado que Jesús hubiera hecho. Las escrituras dicen, fue tentado en todo, pero sin pecar. Ojalá las escrituras digan de nosotros lo mismo. Digan algo. Hebreos 4:15. Bueno, pero desde que llegamos a Cristo en adelante, pues, no se halló pecado en él. Ojalá las escrituras digan eso de nosotros. Dígame. Amén. Isaías 53:9. Primera de Pedro 2:22. Según Apocalipsis 20:12, todo ser humano tiene un libro ante el tribunal de Dios, en el cual le están haciendo registro de sus obras para ser juzgados por ellas. Jesús no fue la excepción como ser humano contado entre los vivientes. Tenía su libro con la diferencia de que allí no hay registro de pecado que él en lo personal hubiera hecho. Esta fue la sorpresa más grande que el diablo se llevó. Él creía tenerlo seguro en el infierno por la condición en la que murió, cargado de pecado. Lo que Satanás no sabía era que el pecado de la humanidad no podía condenar a Jesús eternamente, porque él no tenía culpa de ese pecado. Satanás tuvo que entregar a Jesús de entre los muertos a causa de la justificación que se dio en su espíritu, producto de la obediencia en el cumplimiento de la ley. Por esta causa, yo doy gracias a Dios por Jesús. Si él hubiese violado una tilde de la ley o el mandamiento más pequeño de ella, estuviésemos destinados para el infierno. Pero Jesús, cumpliendo la ley, fue justificado y a causa de la justicia de la ley fue vivificado para dar vida a los que justifica por su sangre. Este triunfo lo presenta Pablo como un cántico de victoria en una de sus cartas. ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está eso? Primera a Corintios 15:55 al 57. Lo que Pablo quiso decir en su más amplio sentido fue: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que lo que le da derecho a la muerte es el pecado, y lo que da poder al pecado es la ley. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que cumpliendo la ley venció al pecado, y venciendo el pecado destruyó. Oiga, ¿qué destruyó? Las muertes. Amén. Y si destruyó las muertes y destruyó el pecado, ¿qué puede nuevamente darle derecho a Dios para separarse de Jesús? ¿Qué puede darle derecho al diablo para matar a Jesús? ¿Qué puede darle derecho a los demonios para agredir a Jesús? Entonces, si esos derechos los tiene Jesús, ¿tú no los tienes? Biológicamente, los genes que tienen tu hermano mayor, si no eres él, los tienes tú. Los mismos derechos que tiene tu hermano mayor, los tienes tú. Aquí no estamos en Israel, donde el hermano mayor tiene el doble de herencia, yo. Aquí es igualito. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Ajá. Entonces entiende eso. Aquí hay otro privilegio, que aquí las mujeres heredan. No estamos en China, donde las mujeres no heredan.
Qué bueno ver a las mujeres que nacieron aquí en esta parte del mundo. ¿Ustedes no quieren irse a que sean nacidas allá? Abandonen la nacionalidad y adquieren la nacionalidad china o la de Arabia Saudita. Pobrecitas las mujeres de allá. Ahora, entienda ese detalle, ese detallazo que hay ahí. Escúcheme. Esto es Biblia, esto es discutir Biblia, esto es lo que se conoce como cristología. Es más, les digo algo, esto es parte de la cristología, esto no es toda la cristología. ¿Sabes que aquí en esta guía no vamos a conseguir por ningún lado porque no se metió ese estudio, porque te imaginas del tamaño que fuera la guía, pero lo debes hacer tú? Aquí no hemos hablado de ningún milagro de lo que ha hecho Jesús. ¿Cuántos hizo? Ese es trabajo suyo, que usted lo revise. Ahora, le recomiendo a los predicadores, muy especialmente a los de calle, sus predicaciones deben ser de esto. Usted ha oído que sobre Venezuela está profetizado muchas veces un gran avivamiento. ¿Sabe qué significa la palabra avivamiento? Fuerza viva en movimiento. Fuerza viva en movimiento. Ahora, ¿cuál es el único mensaje que ha traído las multitudes a los pies de Dios? Cristo. Cristo. Ahora, tanto que hay de decir de Cristo, ¿por qué yo en una campaña al aire libre me pongo a hablar de mi abuela, de mi suegra, de la vecina, del político de gobierno y del de oposición? Me pongo a hablar de plata, me pongo a hablar de los brujos, me pongo a hablar de los curas, me pongo a hablar de las monjas. ¿Y por qué no hablamos de Cristo? ¿Por qué no? Porque no sabemos de Cristo. Porque cada quien habla de lo que sabe. ¿De qué habla un enamorado? Pregúntele a la canción. Entonces, cuando tú te enamores de Cristo, tus predicaciones, ¿de quién van a ser? Agárrela por ahí, pastor, para que vea la gente. Por ahí se mide la gente. Alguien dijo que por el pez muere por la boca muere el pez, y de lo que hay aquí adentro habla la boca. De la abundancia. Cuando usted ve a la gente hablando pistoladas, es porque eso es lo que hay adentro de él. Y hay la necesidad, hermano, de meternos, de impregnarnos de esto. Y aquí hay mensaje, hermano, para predicar una campaña de 20 días. Y en 20 días que hablemos de en 20 días que tengamos campaña, una predicación por día, no acabamos de explicar los milagros de Jesús. Si cada día predicáramos un milagro de Jesús. Pero eso es lo menos que se hace en nuestras campañas al aire libre. Por esa razón, tenemos a un mundo que no nos respeta. Y tenemos a un mundo que muchas veces no quiere estar con nosotros. Porque el mundo quiere y ama a Jesús, pero no habla a los que no muestran que amamos a Jesús y a los que no hablan de Jesús. ¿Qué os fue? Ya casi nos vamos. Vamos así como con ganas de irnos, dijo Janet. Ahora, déjenme terminar estas últimas 10 líneas aquí para que quedemos acá en el calendario gregoriano. Pero vamos a terminar acá. Día de la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a discutir este tema acá brevemente. Casi la mayoría de las personas que profesan el cristianismo en diferentes religiones, incluyendo el protestantismo, es decir, el evangelio, creen que Jesús fue crucificado y sepultado, oiga, en la tarde del Viernes Santo, y que resucitó a la alborada del domingo. Primero y principal, usted tiene que entender que el calendario que nosotros tenemos no es el mismo de allá del Medio Oriente. Usted tiene que entender que el día bíblico, no el de los judíos, el bíblico de la Biblia, de Dios, el que estableció, el día termina a las 6 de la tarde y comienza el otro a las 6 de la tarde. Quiere decir que hoy es ¿qué? ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles, hasta las 6. Y el jueves comienza hoy a las 6. Para allá, bíblicamente hablando. Ajá. Ahora, pero cuando comparamos esto con lo que Jesús mismo afirmó con respecto al lapso que iba a estar en el sepulcro, en el Seol o el Hades,
nos encontramos con una enorme contradicción. Él dijo, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Eso está en Mateo 12:40. Y de paso, un día equivale a 24 horas siempre. Ahora, Jesús pronunció estas palabras porque los escribas y fariseos estaban exigiendo una señal milagrosa como prueba de que él era realmente el tan esperado Mesías. La verdad del caso es que Jesús estuvo 3 días en el Seol, en el sol radiante y 3 noches en ausencia del sol. Por esta causa, Jesús no fue sepultado, oiga, el viernes y no resucitó un domingo al amanecer. Para comprender la información que nos presenta el texto sagrado, debemos hacer un análisis del calendario gregoriano y el calendario hebreo o judío, que tiene sus diferencias. De paso, el calendario judío que maneja Israel ahorita como tal no es el propio calendario judío. Hay un grupo de judíos que se llaman los judíos, se me escapa ahorita el nombre de ellos. No, es un grupo de judíos que ellos son los que han mantenido más la traducción, pero no me llega ahorita. De repente me recuerdo para la segunda hora de clase, si no se los mando por escrito después. No es el calendario que los judíos tienen ahorita, está distorsionado también. Ellos lo distorsionaron entre el año 95 y el año 100 después de Cristo, porque ellos no aceptan a Cristo como Cristo, o como el Mesías, pues. Al Cristo que vino, ellos no lo aceptan. Y como la alta alcurnia, como se dice aquí y se entiende, el alto dirigente de Israel tenía la posibilidad de distorsionar el calendario, lo hicieron para decir que Jesús, del cual venimos hablando, no es el Mesías, el que ellos esperan. Entonces distorsionaron su calendario. Sin embargo, los judíos, creo que es caraíta, no estoy seguro que sean los caraítas, ellos mantienen todavía, creo que son los caraítas, mantienen todavía el viejo calendario. Quiere decir que Israel está manejando 2 calendarios. Ahora, el calendario gregoriano estuvo también varios detalles también. No es fiable. Es más, se cree que Cristo nació en el año 3 de Cristo. Otro de los detalles que tenemos es que en los números romanos no existe un número. ¿Cuál es el número que no existe en los números romanos que existe en el calendario, en los números de nosotros? El 0. Eso es correcto. Es decir, el año 0 en el calendario romano no existe. Ellos cuentan del año 1 en adelante. Y para nosotros, los números cuentan del 0 al 9. No existen más números, señoras y señores. Del 0 al 9. Lo demás que hay son sumas y sumas de números que nos dan la cantidad que hay. Pero no hay más números sino del 0 al 9. Lo demás es sumatoria de números. Y de paso, ¿a quién le debemos los números del 0 al 9? Historia, señores, a los árabes, ¿eh? Se lo debemos a los árabes. Bendiciones. Nos vemos en nuestra próxima y última hora de clase de esta materia.